Shalom familia, gracias por acompañarnos en este tiempo que tenemos de estudio en el cual estamos profundizando en la herramienta que usamos para el estudio de la Biblia en su contexto. Estamos usando la metodología que nuestro Moré Rico nos ha enseñado y que de a poco estamos descubriendo el vocabulario, cómo identificar los términos en las escrituras, ya sea tanto en el Tanaj como en los escritos del primer siglo. Y en este caso vamos a estar cerrando ya la metodología. Recuerden que estamos cubriendo la última esfera, que es espacios sagrados. Después está la esfera central, que es el templo. Yo los invito a que vayan a la Biblia en su contexto y puedan ver todos los estudios que hemos hecho con respecto al templo. Hay uno en particular que se llama el tabernáculo. ¿Por qué es importante estudiar el tabernáculo, estudiar el santuario, estudiar el templo? Y yo los invito a que vean ese estudio para cerrar la metodología. ¿Por qué? Porque parte de lo que estamos hablando del espacio sagrado está muy relacionado con el templo y también con un proceso en el cual nosotros, al acercarnos al Eterno, empieza a cambiar nuestra vida. ¿Y el cuál es el propósito? Que seamos aptos, que podamos tener, cumplir con las condiciones para poder nosotros acercarnos al Eterno. Recuerden que hemos marcado el precedente que el propósito de Dios o la voluntad de Dios es habitar entre medio de su pueblo y que su pueblo habite en él, con él. Entonces, parte de lo que estamos hablando de lo que es la pureza ritual y la pureza moral son cuestiones que van muy relacionadas con este término de acercarnos al Eterno. Así que vamos a profundizar un poquito más con respecto a lo que es pureza moral, pureza ritual, identificar los términos. En este caso vamos a tratar de marcar un precedente, de tratar de entender los conceptos, cómo funciona, para después pasar, si el Eterno nos permite la clase que viene, a identificar estos términos en los escritos del primer siglo. ¿Por qué primero necesitamos marcar estos precedentes y conocer el vocabulario? Porque en las traducciones al español de los escritos del primer siglo, no se hace la diferencia de cuando se está hablando de pureza ritual o de pureza moral. Y muchas veces eso hace que haya una confusión o que descartemos una o la otra o terminemos descartando los mandamientos o la ley de Dios. Entonces, para poder evitar eso, vamos a marcar los precedentes bíblicos y vamos a marcar los conceptos para que cuando leamos ahora los escritos del primer siglo y veamos algún vocabulario que está relacionado con la pureza moral y pureza ritual, podemos identificar. Porque, por ejemplo, cuando se habla en Hechos 10 de la visión de Pedro y de Cornelio, se usa la misma palabra, limpio, impuro, pero eso está en el español. Cuando vamos al griego, vamos a ver que hay distintas diferencias entre las palabras que se usa cuando se está hablando de impuro, puro, santo o profano. Entonces, la idea es marcar estos precedentes para después, si el Eterno nos permite, la clase que viene, sentarnos con los escritos del primer siglo y empezar a analizar por qué. Porque esto es algo que era un tema muy importante para los evangelios y principalmente en las cartas de Pablo era algo muy, muy importante estos dos temas. Y era algo con lo que Pablo tenía que estar lidiando, por ejemplo, con la congregación o con, podemos decir, la comunidad de creyentes en el Mesías en Corinto, Éfesos, de lidiar con esto de lo que era la pureza ritual, la pureza moral, cuándo aplica, cuándo no aplica. Entonces, todo esto vamos a empezar a marcar los precedentes desde ahora. Así que vamos a comenzar, familia. Voy a compartirles la pantalla y vamos a empezar a definir estos términos, que son la pureza moral y la pureza ritual. Algo bien simple que tenemos que entender es que la Biblia está escrita de una forma que nos va a revelar el carácter de Dios, la santidad, lo que el Creador considera moralmente correcto o aceptable delante de su presencia. O sea, estamos viendo que la Biblia, discúlpenme un segundito, que aquí me acabo de dar cuenta de una cosa. Ok, entonces estamos hablando sobre en que en la Biblia, vamos a ver que tenemos, como les decía,
un vocabulario que nos va a identificar cómo es la santidad de Dios, lo que el Creador considera moralmente aceptable delante de su presencia. Y esto es algo que tenemos que preguntarnos, familia. ¿Qué es moralmente puro? ¿Qué es moralmente impuro delante de Dios? ¿Qué es ritualmente puro y qué es, digamos, ritualmente impuro delante de Dios? Esto es algo que tenemos que tener en cuenta, familia. Y obviamente cuando nosotros leemos, por ejemplo, los mandamientos, nos damos cuenta que hay un vocabulario que es, podemos decir que a nivel académico se conoce como casuístico. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver que algunos mandamientos están escritos de tal forma en los cuales el Eterno dice, haz esto y obtienes esto. Mientras que hay otros mandamientos que están escritos en un contexto apodíctico. ¿Qué quiere decir? Apodíctico quiere decir, haz esto y no hay preguntas, no hay, por ejemplo, no es algo bilateral, sino que el Eterno te dice, haz esto y punto. No da explicaciones, no hay, podemos decir, una recompensa. Y esto es bien interesante. Cuando nosotros tenemos en conciencia de que este vocabulario se aplica en los mandamientos, vamos a ver que los mandamientos que se refieren a la conducta moral, la mayoría son apodícticos, en donde el Eterno dice, haz esto o no hagas esto, punto. Entonces, eso es algo que nos empieza ahora a mostrar el carácter de Dios. Nos empieza a mostrar quién es Él, cómo ahora nosotros nos podemos acercar y cómo es ese, podemos decir, ese ambiente en el cual Él puede habitar. Y tiene que ver con esto, con la pureza moral y pureza ritual. Entonces, ya vemos que en los mandamientos, y por eso es importante que estudiemos los mandamientos, familia, porque los mandamientos nos van a enseñar a tener esta conducta moral. Y vamos a ver que lo que el Eterno dice, haz esto o no hagas esto y no da explicaciones, eso tiene que ver con cuestiones morales. Miren, algo bien interesante que encontré, porque hay una palabra que es muy particular también, no solo el ver en cómo están escritos los mandamientos, si son apodícticos o casuísticos, sino que también hay un vocabulario, hay una palabrita que denota qué es lo que es delante del Eterno es inmoral, que no es una conducta correcta. Y esto tiene que ver mucho con el pacto también, tiene que ver con una relación de pacto. Recuerden que empezamos el estudio de las esferas con justicia y bondad, porque conocemos esa justicia, esa bondad, la misericordia de Dios, y mientras conocemos de Él, vamos entendiendo que tenemos una relación de convenio, una relación de pacto con Dios. Entonces, esto es importante entender que la pureza moral y la pureza ritual, principalmente la moral, tiene que ver con una relación de pacto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos Levíticos y Deuteronomio, hay un vocabulario que se repite mucho, que es abominable. Y esto tiene que ver con una cuestión de pacto. Este vocabulario es de pacto. Miren lo que esto es un comentario que viene del Nuevo Diccionario Internacional de la Teología y Exégesis del Antiguo Testamento, volumen 4, de la editorial Sondervan. Y miren lo que dice con respecto a esto que estamos hablando sobre la importancia de la pureza moral. Dice, las apariciones en la Torá, históricas y proféticas de la palabra que es abominación, tiene la relación de pacto entre Israel y Adonai como telón de fondo. La demanda de Adonai por la sincera obediencia de Israel en varias áreas proporciona a Israel una medida tangible para cumplir su comisión divina de ser una posición preciada, un reino de sacerdotes y una nación santa. Éxodo capítulo 19, 5 al 6. Ok, miren lo interesante de esto. El Eterno, dentro del vocabulario de convenio que usa con Israel, que hace con Israel, que hace con nosotros, hay una palabra que es abominación. Muchas veces esta palabrita pasa por alto o muchas veces la consideramos, pero no en el aspecto de convenio. Y esto tiene que ver con una relación de pacto y tiene que ver con lo que el Eterno le agrada o le desagrada. Y abominación tiene que ver con las cosas que le desagradan. Y esto es algo que tenemos que entender porque el Eterno es algo que va a demandar de nosotros. La obediencia, una sincera obediencia de Israel. O sea,
El Eterno no quiere que obedezcamos superficialmente, sino que realmente haya un compromiso, como en un matrimonio, como en todo convenio, que haya un verdadero compromiso entre las partes. ¿Por qué? Porque Dios tiene un compromiso con nosotros, tiene un compromiso principalmente con Abraham, por lo cual eso nos llega a nosotros por medio de Abraham, pero también ahora nosotros como parte del pueblo tenemos un compromiso con el Eterno de obedecer, de cumplir sus mandamientos, de hacer lo que es correcto delante de Él. Y entonces ahí viene por qué nosotros necesitamos estudiar los mandamientos, para saber qué es lo correcto y qué es lo incorrecto delante de Él. Y por eso hay un vocabulario, que es Éxodo capítulo 19, versos 5 al 6, que tristemente lo hemos mal empleado para darnos un estatus que no nos corresponde. ¿Por qué? Porque esto es un vocabulario metafórico de relación de pacto, en donde si yo obedezco, yo voy a ser considerados por las naciones como un reino de sacerdotes, un reino de sacerdote y una nación santa. Pero esto no quiere decir que yo voy a ser rey o que voy a ser sacerdote, sino que es un vocabulario que demuestra nuestra obediencia y que seguimos los lineamientos que el Eterno nos ha dado. Y tristemente es algo que hemos mal usado por no comprender el contexto en el cual fue escrito el libro de Éxodo, ni tampoco comprender este vocabulario de pacto, que es lo que está hablando de lo que es abominable. Si yo hago las cosas que no son abominables, aquellas cosas que no desagradan de Dios, entonces las naciones me van a ver como un rey, como un reino de sacerdotes, una nación santa. Recuerden que santos representa estar apartados. ¿Y qué es lo que me va a hacer apartado? Va a hacer que yo camine de acuerdo a las instrucciones que Dios me ha dado y no conforme a las naciones. Ahora, hay un grave problema si en mí se ve que yo me conduzco como las naciones, pero con mis labios estoy proclamando el nombre de Dios. No va a haber diferencia. Y todo esto tiene que ver con ser abominables. Parte de esas expectativas divinas implica el odio. Miren lo que dice. Las expectativas de Dios, lo que Dios espera que nosotros hagamos es que no pongamos pañitos de aguas tibias a esa o agua fría a esas cositas que son abominables. Y digo cositas como por decirlo, porque la verdad que cuando empezamos a ver qué es lo que dice el Eterno, que es abominable, y la verdad son cosas bastante repugnantes. Entonces, vemos que hay una expectativa de Dios, hay algo que Él demanda de nosotros, y algo que Él espera de nosotros como sus vasallos. Recuerden que esto es una relación de convenio entre Dios y su pueblo, y nosotros somos sus vasallos, y Él es nuestro rey. Y es un rey que es verdadero, un rey que no ha muerto, es un rey que aún reina a Israel, solo que nosotros como pueblo lo hemos descartado, pero él aún está esperando que lo reconozcamos. Entonces, él que está esperando que Israel, si dice el Eterno, esto es abominable, espera Dios que nosotros digamos también es abominable. Nosotros no tenemos que estar jugando a dos aguas. Y esa es la expectativa de Dios, que nosotros odiemos esos artículos o esas prácticas prohibidas que dice Dios, que nosotros digamos, basta, esto también para mí es abominable. Si es abominable para Dios, tiene que ser abominable para mí. Yo no puedo estar diciendo, ok, para Dios es abominable, pero para mí me da lo mismo. A mí no me molesta, yo lo respeto. Si me respetan, yo lo respeto. No, familia. Cuando dice Dios, esto es incorrecto, también tiene que ser incorrecto por nosotros, para nosotros. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros somos vasallos. Nosotros no tenemos, podemos decir, un, un, una opinión que valga delante de Dios. Dios ya ha dicho, esto es lo que es incorrecto. Esto es lo que es correcto delante de mí. Ahora nosotros no podemos cambiar eso. Y es algo que tenemos que ocuparnos de aprender. ¿Por qué? Porque esto va a determinar qué tipo de relación tengo con Dios. Entonces, ¿Dios qué espera? Espera de que si Él dice, esto yo lo odio, esto es abominable, esto es repulsivo delante de mí, pues nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Lo mismo que para él es repulsivo, para nosotros también. Estos asuntos prohibidos fueron demarcados por el propio Dios y por eso son incompatibles con su carácter. Ok, ahora yo quiero tener el carácter de Dios, yo quiero reflejar al Mesías, familia. Tengo que odiar lo que Dios odia. Tengo que decir lo que Él dice que es
aborrecible, yo tengo que decir, esto es aborrecible también para mí. Porque si yo hago eso, yo estoy reflejando el carácter de mi Dios. Estoy reflejando también el carácter del Mesías, porque el Mesías también hizo exactamente lo mismo. Nos vino a enseñar esto, a cómo tener un estilo de vida que vaya conforme a la voluntad del Padre. Entonces, estos asuntos prohibidos fueron demarcados por el propio Dios y por eso son incompatibles con su carácter. Por eso deben ser rechazados y aborrecidos por cualquier adorador de Adonai. Son cuatro grandes dominios de actividades aborrecibles. Y vamos a ver que hay cuatro, podemos decir que podríamos resumir todo lo que es abominable en cuatro ítems. Pero antes de esto, yo quiero marcar un precedente bíblico, familia, de lo que el Eterno considera que es abominable. Porque es algo que tenemos que prestar atención, una palabrita que tenemos que nosotros escribirle en nuestro corazón y escribir junto con esa palabrita las cosas que para el Eterno son abominables. Porque miren, vamos a leer de Deuteronomio capítulo 32, verso 15 al 17. Vamos a leer eso, vamos a ir permítanme que les comparta aquí la Biblia, y vamos a ir a Deuteronomio capítulo 32, del verso 15 al 17. Mi hermana Ana María, ¿puede leerlos? ¿Me escucha ahora? Sí, mi hermana, la escucho. ¿Aló? Amén. ¿32 cuánto? 32, del verso 15 al 17. Amén. Muy bien. Pero engordó Jerubum y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido nuestros padres. Amén. De la Gracias. roca que te... Hasta Gracias, mi ahí, hermana. perdón. Hasta el 17. Está bien, mi hermana. Muchas gracias. Miren qué interesante. En Deuteronomio 32, cerrando el libro de Deuteronomio, recuerden que el libro de Deuteronomio fue escrito como una renovación de convenio. Fue la renovación del pacto cuando Israel toma la tierra prometida, cuando está por ingresar a la tierra prometida. Moisés, ¿qué está haciendo? Está tomando, podemos decir, retomando el pacto, haciendo reconocer a la nueva generación que no conoció el primer pacto, que ahora hay un pacto a la hora de entrar a la tierra prometida. Y esto, miren, le está haciendo un recordatorio de las cosas que sucedió con Israel, por lo cual rompió el pacto. Y está hablando, miren, dice, pero engordó Jesurum y tiró cosas. Está hablando de que, obviamente está hablando Jesurum, está hablando, es un término de, podemos decir de cariño a Israel, pero está recordando como un padre a su hijo amado que se revela. Dice, cuando tira cosas es cuando empieza un animal a tirar patadas, es decir, está rebelde. Y dice que también engordó y se cubrió de gracia, o sea, de grasa, o sea, quiere decir, está hablando como que Israel se apartó de Dios y que desechó la roca de su salvación. Y sabemos que eso está hablando del Mesías, pero principalmente aquí está hablando de la salvación de la tierra prometida. Pero miren lo que dice el verso 16. Dice que lo despertaron a celos con los dioses ajenos. Está hablando de Dios, o sea que Israel, el pueblo que está en pacto, termina que adorando dioses ajenos, y esto lo lleva a provocar ira con abominaciones. O sea, el mismo pueblo lleva a que el Eterno se enoje por las abominaciones, y la idolatría es una abominación. Y miren, la palabra abominación es la palabra, aquí vamos a ver el estudio, es la palabra tobaeba, abominación. Y miren, se usa la palabra abominación 117 veces, con el término de, con el fino, podemos decir, con el concepto de abomina, abominable, abominables.
Pero también miren, de estas 117 veces, vamos a ver que se usa en Génesis, en Éxodo, en Levítico, en Deuteronomio. Miren, en Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, perdón, Esdras, Salmos, en Proverbios. Miren la cantidad de versos que hay en Proverbios y de que se usa esta palabra de abominación. ¿Qué quiere decir esto? Que es una palabrita que es importante, familia, en donde 116 veces se va a usar con este término de cosas aborrecibles, cosas que el Eterno, podemos decir, desaprueba o considera que son repugnantes. Mientras que miren, una de esas veces que se encuentra en Ezequiel capítulo 16 versos 44, la palabra hebrea tobaeva, que representa o significa abominación, también es usado con el fin de lujuria. O sea que cuando nosotros empezamos a ver el sentido del uso de la palabra hebrea para abominación o lujuria, ¿qué nos hace entender? Que esta palabra está relacionada con cuestiones morales, con lo que es moral y lo que es inmoral. Todo lo que es aborrecible para Dios, esas son cosas inmorales. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y miren, lo estamos viendo con solamente ver el sentido de uso de la palabra. En donde la palabra abominación es obviamente algo que despreciable, pero también tiene que ver con la lujuria, con algo inmoral. O sea, miren, de las 117 veces que se usa la palabra abominación, las 117 veces que se encuentra en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, esta palabra, es relacionado a cuestiones de inmoralidad, de impureza moral. Wow, familia, esto es increíble. Y por eso cuando ahora nosotros, como les leía recién, hay, podremos decir, cuatro tipos o cuatro temas principales en cuanto a lo que es abominable. Obviamente que de estos cuatro temas se van a ir ramificando y van a aparecer otros términos más, pero hay, podemos decir, cuatro grandes dominios o grupos de actividades aborrecibles. Miren, estos grupos son el adulterio, la idolatría, comidas sacrificadas a los ídolos y fornicación. Estos podríamos decir que resumen todo lo que son las conductas aborrecibles que el Eterno dice esto es inmoral. Y esto es interesante porque cuando nosotros leemos aquí en el verso 17 de Deuteronomio 32, dice que sacrificaron a los demonios. Y esto viene podemos decir, como una aclaración de lo que hablábamos en la clase pasada, en donde el hablar de demonios no quiere decir que son seres del inframundo, sino que tiene que ver con qué dice, a dioses que no conocían. O sea que en la mentalidad del antiguo Medio Oriente, los demonios pueden ser benignos, o sea, buenos o malos. Pero dice el Eterno, los encasilla todo en lo mismo, que son demonios, son ídolos, dioses que no conocieron, y que dice a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían tenido vuestros padres. O sea que había llegado un punto, va a llegar un punto, que llegó un punto en que el pueblo no solo adoró a dioses que conocieron sus padres, sino que también se crearon nuevos dioses. Y eso es algo que lo vamos a ver a lo largo de la historia de Israel hasta el día de hoy, familia. Es un patrón que se va a repetir, pero el Eterno dice, hay cosas que son abominables. Y dentro de esas cosas abominables está la idolatría, de tener nuevos dioses o adorar otros dioses, todo lo que tiene que ver sacrificado con los ídolos, todo lo que tiene que ver con la fornicación, con el adulterio. Estos podríamos decir que son los cuatro grandes grupos de las cosas aborrecibles. Obviamente que dentro del adulterio va a tener también otros subtemas que van a complementar lo que es el adulterio. Igual con la idolatría, igual con los sacrificados de los ídolos, igual con la fornicación. Que algo puede ser también una cuestión sexual, pero también puede ser una cuestión religiosa la fornicación. Entonces, miren, esto vendría a ser las cuatro cosas que nosotros a grandes rasgos tendríamos que decir, esto es abominable. No podemos tener ningún tipo de relación con el adulterio, no podemos tener ningún tipo de relación con la idolatría, ni con las cosas sacrificadas a los ídolos. O sea que la alimentación entraría dentro de una cuestión moral.
Y esto es algo que Pablo lidiaba con la comunidad de los corintios, en donde ellos iban y se sentaban a las mesas de los demonios, o sea, de los dioses del mundo grecorromano a comer, y después querían sentarse a la mesa de Pesa. Y dice, no pueden servir a dos señores. No pueden decir que esto es bueno cuando el Eterno dice esto es aborrecible. Sentarse a la mesa de los dioses grecorromanos es algo aborrecible para Dios. Entonces, ahora entendemos por qué el Eterno le hace, o mejor dicho, le es importante para él qué es lo que comemos y qué es lo que no comemos. Porque tiene que ver con algo moral. Y miren, dentro de eso se encuentra lo que es sacrificado a los ídolos. Y es algo que tenemos que cuidar, algo que quizás ni se nos ocurría de estar preguntando o de estar viendo o de estar atentos a pequeñas señales que hay en los lugares en donde vamos a comprar, por ejemplo, la carne, a donde vamos a comer, a sentarnos a comer. Muchas veces nos sentamos a comer y decimos, ok, voy a comer carne de pollo o de vaca, no voy a comer cerdo. Pero ¿qué sucede si ese lugar adoran a una virgen? ¿Qué sucede si ese lugar adoran al Gauchito Gil? ¿Qué pasa si en ese lugar adoran a una deidad india o a una deidad china? ¿Qué sucede, familia? Todo lo que en ese lugar se consume está dedicado a ese ídolo. Y es algo que muchas veces no consideramos, sino que nos encerramos en ver, ok, no tengo que comer cerdo. Entonces voy como, pero también dice, no comas sacrificado a los ídolos. Y eso es algo que tiene que ser para nosotros abominable. Si el Señor lo odia, nosotros también lo vamos a odiar. ¿Por qué? Porque recuerden, somos el reflejo de su carácter. Y miren, justamente en Hechos, capítulo 15, vamos a ir a Hechos, capítulo 15, Santiago entiende esto. Santiago está entendiendo esto y ahora vamos a entender por qué Santiago usa este vocabulario. Vamos a ir a Santiago, perdón, a Hechos, no a Santiago, sino que vamos a ir a Hechos capítulo 15 y vamos a leer los versos del 19 al 21. Si mi hermano Ramón lo puede leer, agradecido. Sí, mi hermano. Hechos 15, 19 al 21. 19 al 21. Bien. Comenzamos. Por lo cual, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Adonai, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moshe desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Bersabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Sicilia, salud. Amén. Gracias, mi Amén. hermano. Miren, acá está, hay un problema. Sabemos que hay un problema aquí en el cual el concilio de los creyentes en el Mesías, podríamos decir, las autoridades de los creyentes en el Mesías, en donde Santiago dice, yo juzgo. Ok, muchos dicen, no, porque esto es algo que él juzgó de forma personal. No, recuerden que los apóstoles ellos lidiaban con la Torá, ellos estaban lidiando los problemas de la congregación con respecto a la Torá, y ellos estaban juzgando lo que usaba Santiago para juzgar y los apóstoles usaban para juzgar era la Torá. Y dice, no inquietéis a los gentiles que se convierten a Dios, sino que
que les escriba que se aparten de qué, miren, de los ídolos, la fornicación, lo ahogado y la sangre. O sea, ¿de qué está hablando Santiago acá? De que cuál es el ABC del creyente cuando se empieza a acercar al Eterno. ¿Qué es lo más importante? De acuerdo a lo que juzga Santiago, de acuerdo a la Torá, ¿qué es lo que él dice? Esto es el ABC del creyente. Los primeros pasos del creyente al acercarse a Yeshua y al Dios de Israel. ¿Qué es esto, familia? ¿En qué podemos categorizar esto? ¿Es pureza ritual o pureza moral? ¿Qué es, familia? ¿Qué ustedes entienden? Moral. Pureza moral. Ok, entonces miren lo importante, familia. No quiere decir que la impureza, que lo ritual no es importante. La pureza ritual es importante, pero tiene un ámbito y tiene un tiempo en el cual se convierte importante. Pero lo primero que un nuevo creyente o nosotros como creyentes tenemos que aprender a caminar en qué? En pureza moral. Y eso es lo que está juzgando Santiago. Y no es nada nuevo. No es algo que a él se le ocurrió, sino que es de acuerdo a lo que dicen las escrituras. Tenemos que aprender lo que es aborrecible para Dios y alejarnos de todas esas cosas. ¿Y qué hace posible eso? Cuando yo estudio los mandamientos. Por eso dice Santiago que tienen a quien se les predique a Moisés en las sinagogas cada día de reposo. ¿Y qué se estudia en las sinagogas cada día de reposo? La Torá, los mandamientos en cada una de las porciones. Por eso es importante, porque mientras yo voy siendo expuesto a los mandamientos, entonces yo voy entendiendo cuál es el carácter de Dios y qué es lo que yo tengo que hacer para reflejar el carácter del mismo Dios al que le estoy sirviendo, que es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero miren qué interesante, porque en el verso 28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que se abstengan de los sacrificados de los ídolos, de la sangre, el ahogado y la fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis bien, haréis. Pasadlo bien, dice. O sea, miren, le está escribiendo a quién. ¿A quién le está escribiendo esta carta Santiago y los apóstoles? Como leyó nuestro hermano Ramón en el verso 23. Dice, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles. O sea, esta es una carta que se le escribe a los nuevos conversos al Dios de Israel y que creen en el Mesías Yeshua. ¿Que están en dónde? En Antioquía, en Siria, en Sicilia. Salud. O sea, le está hablando a creyentes que están fuera de Judea, fuera del ámbito en el cual la pureza ritual aplica. ¿Y qué es lo que les dicen? Procuren ser moralmente puros. Y justamente está hablando de lo que les marcaba en un principio, familia, de estos 4 términos importantes o estos 4 grupos importantes de las cosas que son abominables para el Eterno. ¿Qué tiene que ver con qué? El adulterio, la idolatría, la comida sacrificada a los ídolos y la fornicación. Entonces ahora entendemos el contexto de Hechos 15. ¿Por qué? Porque había un grave problema. En Hechos 10 dice que muchos de los prosélitos conversos al judaísmo que creyeron en el Mesías salieron a ser discípulos, pero imponiendo ¿qué? La pureza ritual fuera de Jerusalén, que es algo imposible. Vamos a ver que los mismos apóstoles dicen eso es imposible. La pureza ritual tiene un ámbito, tiene un contexto en el cual es válida, mientras que fuera de ese ámbito, lo que tenemos que procurar y lo que ellos dicen, lo primero que tiene que aprender un creyente es la pureza moral, ser puros, moralmente puros, y apartarse de todo aquello de lo que el Eterno dice es aborrecible. Wow, esto es increíble porque esto nos está dando un poquito el contexto de los escritos del primer siglo. Dentro de la nación del pacto, la adoración superficial de Adonai constituye el ser abominables también. Familia, esto es algo que tenemos que considerar, que muchas veces el adorar de forma superficial a Dios termina siendo una cosa aborrecible, porque no hay sinceridad, porque decimos, adoro a Dios con mis labios, pero en mi corazón yo quiero hacer lo que yo quiero.
¿Y quién padeció de este problema, familia? Si conocemos la historia de Israel, ¿quién padeció este problema? Exactamente, mi hermano, no hay que ser tibios, o soy frío o soy caliente. Pero en la historia de Israel, ¿qué sucede con las 12 tribus? La casa de Efraín, ¿qué sucede, familia? Ellos decían, adoramos a Dios, pero ¿cómo fue la caída de Efraín? Ellos cambiaron los tiempos el servicio del templo, sacerdotes que no eran sacerdotes, y un poco de todo eso. El Ok, calendario. muy bien, mi hermano Héctor. Miren lo que hizo Efraín. Con sus labios decían adorar a Dios, pero ¿qué hacían en sus actos? ¿Su testimonio qué era? Hacían cualquier otra cosa. Y eso es abominable. Tener una adoración superficial a Dios, no hacer las cosas con el corazón correcto, con la intención correcta, termina cayendo en estos ámbitos de lo que el Eterno dice, esto es aborrecible. Y ustedes me dirán, hermano, pero ¿cómo podemos saber eso? ¿Cuál es la evidencia que usted usa para poder comprender que una adoración superficial termina siendo una abominación para Dios? Miren, y es lo que comentaba nuestro hermano Héctor. ¿Qué sucedió con Efraín? El mejor testimonio. El mejor testimonio de cuando algo, la adoración se convierte en algo aborrecible. Miren, les voy a compartir los versos bíblicos y quiero que los leamos juntos porque es claro el vocabulario. Miren, como les decía, Efraín y sus abominaciones. El libro de Ezequiel, en el capítulo 20, del verso 8 al 14, nos va a hablar de esto. Así que quiero invitar a mi hermano Gilberto que pueda leer Ezequiel capítulo 20, del verso 8 al 14. Vamos a analizar eso y vamos a ver lo que el Eterno dice, esto es abominable. Si vamos a ir a Ezequiel capítulo 20. Él lo va a poner, estaré tranquilo. Sí, ahí lo vamos a poner acá. Acá lo vamos a poner Ezequiel. Un poquito más arriba. Se me perdió Ezequiel. Acá está. Ezequiel capítulo 20. Y vamos a leer del verso 8 al 14, mi hermano. Ok, dice el verso 8. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Con todo, a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido. Actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto, y les di mis estatutos, y y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliera vivirá. Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Yahweh que los santificó. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto, no anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá, y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlo, pero actué a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. Amén. Muchísimas gracias, mi hermano. Wow, miren qué interesante. Aquí Ezequiel está dando una profecía a la casa de Israel. Ezequiel está hablando a la casa de Israel. Está diciendo, miren, ustedes no se apartaron bien. Miren lo que hizo la casa de Israel. Hicieron abominaciones delante de los ojos de Adonai y no dejaron los ídolos, no dejaron de adorar a los ídolos. Y vemos en la historia de Efraín que sucede exactamente lo mismo. Y como decía nuestro hermano Héctor, hicieron de acuerdo a la voluntad de su corazón. Tuvieron una adoración superficial a Dios. O sea, que es algo que tenemos que cuidarnos, familia.
Porque el ser humano siempre va a tender a, sí, yo creo en Dios, pero a hacer lo que yo quiero. Y el Eterno dice, no, esto es lo que yo quiero que ustedes hagan, porque miren lo que dice, el hombre que cumpla, vivirá. Aquel que obedezca los mandamientos, aquel que hace lo correcto delante de Dios, tendrá vida. Mientras aquel que no lo haga, no vivirá. Y esto no solo está hablando de la vida, podemos decir física, sino que también podríamos hablar de la muerte o la vida eterna. Y dice, el que obedezca es el hombre que vivirá. ¿Y qué sucedió con la casa de Israel? ¿Qué sucedió con Efraín? Por culpa de esta adoración superficial a Dios, haciendo lo que a ellos bien le parece, levantando cuanta herejía, ¿qué hicieron? Fueron dispersos por todas las naciones, que es una señal de muerte. Ser exiliados, ser extranjeros fuera de tu tierra, quiere decir que estabas en vergüenza. Era una muerte social, familia. O sea que miren lo que está sucediendo aquí, y eso es lo que está diciendo el Eterno. No solo lo vamos a ver en en Ezequiel capítulo 20, sino que también les dejo como asignación que lean Ezequiel capítulo 36, del verso 16 al 21. O sea, lean todo el capítulo 20 y todo el capítulo 36 de Ezequiel. Y va a estar hablando de las abominaciones que hizo Efraín. Y ese es el gran cuidado que tenemos que tener nosotros, familia, de no caer como cayó Efraín. Por eso tenemos que, como dice el Salmo 1, meditar día y noche en los mandamientos de Adonai. Y esto es bien interesante porque ahora, ¿cómo aprendemos de todo esto? ¿Cómo aprendemos a discernir qué es lo santo y cuál es lo profano? Y esto tiene que ver con esto de cuando hablamos de que somos una nación de reyes y sacerdotes. Y yo quiero preguntarle, familia, si decimos que somos una nación de reyes y sacerdotes, ¿sabemos cuál es la función de un rey y cuál es la función del sacerdote? Si decimos ser nosotros reyes y sacerdotes, porque es una promesa que aparece en Éxodo, en el capítulo 19, ahora yo les pregunto, ¿sabemos lo que hace un rey de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Y qué es lo que hace un sacerdote de acuerdo a la voluntad de Dios? Mi hermana Ana, ¿sabemos o no sabemos? Y esto es lo interesante, Este, familia. Sí, mi hermana. no, yo no creo que es un testimonio viviente de lo que hace un rey dentro de la obediencia y lo que es un sacerdote, cómo practica todo como pasaba en el templo, cómo practicaba todas las cosas de Adonai, ¿no? El respeto que tenía hacia Dios, más o menos. No, está bien, mi hermana, y no estás tan desacertada. Pero miren, lo necesario que nosotros entonces, si nosotros estamos diciendo y proclamando que somos reyes y sacerdotes, entonces tenemos que saber cuál es la conducta de un rey, cuál tiene que ser la conducta de acuerdo a la voluntad de Dios de un rey y cuál tiene que ser la conducta y la función de un sacerdote de acuerdo a la voluntad de Dios. Y algo con respecto a esto del rey, hemos hablado un poquito en un estudio en el ciclo pasado que hablamos de Yeshua como rey. Yo les voy a dejar el enlace también en la cajita de descripciones para que lo vean. Pero lo interesante es, ahora que estamos hablando sobre lo santo, lo profano, entre lo puro y lo impuro, lo moralmente puro y lo moralmente impuro, la gran pregunta es, ¿cuál es la función del sacerdote? Y wow, familia, recuerden que el Eterno le dice a todo Israel que son como reyes y como sacerdotes. No que son reyes y sacerdotes, sino que son como. ¿Por qué? Porque Israel tiene un rol, un propósito y una función. ¿Y cuál es el rol, propósito y función de Israel? ¿Cuál es, familia? Luz a las naciones. Exactamente, llevar el evangelio a las naciones, llevar la Torá a las naciones. Entonces, ¿cuál es la función de un sacerdote? Miren, la función de un sacerdote lo vamos a encontrar en el libro de Ezequiel capítulo 44, verso 23 al 24. ¿Lo puedes leer, mi hermano Héctor? Sí. ¿Me dice cómo era? Ezequiel 44, Ezequiel 44. verso 23 y 24. Ezequiel 44.
23 y 24, ¿no? Sí, señor. Bien. Ellos tienen que enseñar a mi pueblo la diferencia entre lo kadosh y profano, entre lo santo y lo profano, y habilitarlos para reconocer entre lo limpio e inmundo. Serán jueces de sangre y rendirán decisiones conforme a mis estatutos. En todas mis festividades designadas guardarán mis misbot y regulaciones y guardarán mis Shabbatot Kadoshim. Amén, mi hermano. Muchísimas gracias. Miren cuál es la función de los reyes, perdón, de los sacerdotes. De lo cual Israel también, miren, y este era el propósito de Israel. Israel, si no hubiera engordado, como dice en Deuteronomio 32, si Jesurún no hubiera tirado cosas, no se hubiera engordado y se hubiera cubierto de grasa, o sea, como que se endureció por su rebeldía, por su comodidad. Si Israel no hubiera hecho eso, Israel tenía esta función de llevar a las naciones, a enseñar a las naciones qué es lo que es santo y lo profano, y enseñar entre lo limpio y lo no limpio. Miren, aquí hay dos términos, santo y profano, limpio y no limpio. Ahora podemos ver que hay un vocabulario que hace una distinción, que santo y profano no quiere decir lo mismo que limpio y no limpio. Cada uno de estos términos tiene un ámbito, ya sea en lo moral como en lo ritual. Y miren, ¿y qué es lo que tienen que hacer los sacerdotes? Juzgar conforme a los mandamientos y las leyes de Adonai. En cuanto a las fiestas, en cuanto a los días de reposo, en cuanto a a las cosas difíciles, cuando conocemos el funcionamiento del poder judicial del primer siglo, podemos decir, que estaba el templo, entonces entendemos que los sacerdotes son aquellos que tienen esa función. Ahora, miren lo importante, por lo cual nosotros tenemos que entender qué es santo y qué es profano, qué es limpio y qué es no limpio, porque no quiere decir lo mismo, no son lo mismo. Y esto es lo que se confunde en los escritos del primer siglo. No hay una distinción entre lo santo y lo profano, no hay una distinción entre lo limpio y no lo limpio. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento se traducen las palabras ya que corresponden a lo santo y a lo limpio, por ejemplo, se usa la misma palabra en la traducción al español. Cuando vamos al griego vemos que son dos palabras distintas, que después solo vamos a definir la clase que viene para poderlo identificar con, así, con plenitud y poder, ok, entender el mensaje que está sucediendo, por ejemplo, entre Cornelio y Pedro. Porque ahí en ese capítulo se usan los dos vocabularios con la misma traducción. Y eso es lo que tenemos que aprender para poder entender la historia, por ejemplo, de Hechos capítulo 10. Entonces, miren, vamos a hablar ahora un poquito sobre estos términos. Ya sabemos cuál es la función del sacerdote. Tiene que ver con esto de enseñar al pueblo qué es limpio y qué es santo. Y que vemos que son términos totalmente distintos. Miren, les voy a compartir esto gráfico. Esto es algo que a mí me ayudó a entender este término de forma gráfica y ver la diferencia entre lo que es santo y puro o limpio. Bien, lo que tiene que ver con santo y profano, profano por lo general familiar. Cuando entendemos profano, ¿qué entienden por profano? ¿Qué es algo profano? ¿Qué entienden cuando hablamos de algo profano? ¿Qué es algo profano? Familia Migueles, Algo impuro, algo sucio, algo algo sucio. no Oh, correcto. ok, muy bien. Miren lo que tenemos en nuestra percepción de lo que es profano. Miren, familia, el término santo, profano, profano quiere decir que es algo común. Tiene que ver con pureza ritual. Mientras que limpio y no limpio, o sea, puro e impuro, tienen que ver con lo que es la pureza moral, tienen que ver con lo moral. Por eso vemos que la función del sacerdote dice, enséñale al pueblo, los sacerdotes tienen la función de enseñar al pueblo qué es santo y qué es común, qué es, o sea, qué es moralmente, podemos decir, perdón, qué es ritualmente puro y qué es
podemos decir, no puro. O sea, en cuanto a lo que es ritual, ¿no? Estamos hablando de cuestiones ritual. Santo y profano tienen que ver con cuestiones de ritualidad. Mientras que limpio y no limpio tienen que ver con cuestiones morales. Y miren qué interesante, porque si nosotros vemos aquí, estamos viendo que lo santo se puede convertir en común. Pero cuando vemos y entendemos que esto tiene que ver con la pureza ritual, lo que es común o lo que es profano se puede revertir a su santidad a través de distintos protocolos que vemos en las escrituras. Por ejemplo, alguien que se contamina con muerte porque murió alguien en su familia y él estuvo en contacto con el cadáver, eso no es una cuestión moral, sino que es una cuestión ritual. Y vemos que esa contaminación que se adquiere por estar en contacto con la muerte se puede revertir a través de un ritual, a través de una ceremonia, que es la ceremonia de ser rociados con las aguas de la vaca roja, de las cenizas de la vaca roja, que eso está en Números capítulo 19. Pero miren lo interesante, lo puro y lo impuro, vemos que lo puro se puede convertir en impuro, lo limpio se puede convertir en no limpio, pero esto no es reversible. Por eso que vemos que ambas columnitas están, podemos decir, separadas o hay una diferencia. Miren, esta línea de punto es ese, podemos decir, ese proceso en el cual algo santo se hace común, que es algo puro, algo limpio puede ser santo, pero también puede ser común. Mientras que algo puro nunca, cuando al entrar en contacto con algo impuro, nunca puede ser santo. Por eso vemos esa diferencia, que están un poquito corridas ambas columnas, ambas filas. ¿Por qué? Porque algo puro, algo que está moralmente puro, puede ser santo, cumplir con los rituales de santidad, pero que suceda algo que lo convierte común, por ejemplo, estar en contacto con un muerto, entonces esa persona pura está en un estado de impureza ritual, se vuelve común. Pero si eres puro, si eres moralmente correcto, en esta situación de, podemos decir, de convertirse en algo común, en convertirse en algo profano, se puede revertir en algo santo. Mientras, si yo estoy moralmente puro, pero cruzo la línea y me convierto en algo impuro, en algo inmoralmente impuro, algo que es inmoral, ¿qué sucede? Haga lo que yo haga, no puedo ser santo. Siempre me mantengo en el área de lo común, lo profano. Y esto es algo que tenemos que tener claro, familia. Por eso el Eterno dice, aborrezcan lo que yo aborrezco. Porque si yo aborrezco lo que el Eterno aborrece, yo me voy a mantener dentro de la pureza moral. Por eso vemos que los apóstoles le escriben a los gentiles hermanos que se están convirtiendo al Dios de Israel y al Mesías, que procuren ser moralmente puros. Porque cuando llegue el momento de que se restaure, por ejemplo, en este caso, en la actualidad, el templo, va a ser mucho más fácil que nosotros podamos cumplir con lo que es la pureza ritual. Pero hay algo que es más importante que la pureza ritual, es la pureza moral. Si yo soy moralmente puro, yo voy a llegar, por ejemplo, el día de mañana se levanta el templo, yo voy a llegar profano, porque estuve en contacto con la muerte, estuve en contacto con idolatría, estuve en contacto con cosas que me hacían ritualmente impuro. Pero si yo me mantengo puro moralmente, en esta, podemos decir, condición de común, de profano, a través de un ritual yo voy a poder revertir mi situación de profano a ser santo. Pero si yo permanezco en la inmoralidad, en la impureza moral, haga el baño ritual que haga el procedimiento ritual que yo haga, no voy a estar en el ámbito de los santos. Y esto nos está determinando, familia, nos está resumiendo gráficamente y algo visible de cómo funciona el carácter de Dios. Por ahora entendemos por qué cuando el Eterno
le ordena a Israel que levante un santuario para él, para que él habite entre medio de su pueblo. Y cuando vemos que el pueblo pecaba, caía en la inmoralidad y no revertía su inmoralidad a la pureza moral, ¿qué hacía la presencia de Dios? Se apartaba del pueblo. Se apartaba, ¿por qué? Porque las condiciones, miren, esto nos resumen, para que la presencia de Dios descienda sobre el templo, descienda sobre su pueblo, tiene que cumplirse la condición de ser moralmente puros y la condición de santidad ritual, de pureza ritual. Pero predomina la pureza moral. Si yo no camino de acuerdo al carácter de mi Dios, no hay posibilidades de que yo pueda decir estoy en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque su santidad, su carácter es tan moralmente puro del Eterno que lo que va a hacer que algo impuro entre en esa santidad tan perfecta de Dios sea, podemos decir, expulsado eso que es inmoral. No puede haber un sincretismo entre lo moral e lo inmoral, menos en la presencia de Dios, porque el carácter de Dios es santo, Él es moralmente correcto y por eso nos enseña a ser moralmente correctos. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, familia. Y por eso esto es lo mejor como lo puedo representar gráficamente, lo puedo entender gráficamente y espero que lo entiendan, familia. Que lo que más importa es, como dice Santiago, como dice, yo juzgo, pero juzga de acuerdo a qué? Juzga de acuerdo a la Torá, que lo más importante es la pureza moral, porque después lo otro lo vamos a ir aprendiendo. Y cuando llegue el tiempo de aplicar la pureza ritual, nosotros vamos a estar preparados para que tengamos una pureza completa, ya sea moral y ritual a la vez. Y esas son condiciones que se debía de cumplir cuando uno entraba al templo. Cumplir con ambos, en donde quizás los hombres estaban más pendientes de la pureza ritual, mientras los ojos de Dios están puestos en nosotros todo el tiempo en cuanto a la pureza moral. Entonces, miren esto, otro grafiquito. ¿Qué sucede cuando se mezclan? Lo santo, lo profano. Son términos que hablan de pureza ritual. Si algo que era santo entra en contacto con algo profano, se contamina y se convierte en profano. Pero a través de un ritual de transición puede pasar de ser profano a santo nuevamente. Mientras que lo limpio y lo inmundo, cuando entran en contacto algo limpio con algo inmundo, ahora se convierte inmundo. Y eso ahora no hay vuelta atrás, familia. Y esto lo podemos ver cuando nosotros leemos Levíticos 23, cuando habla de la comida. Cuando algo, por ejemplo, una carne kosher o una carne, podemos decir, pura, algo que el Eterno dice, este animal es limpio, esa carne limpia, entra en contacto con la carne que es impura, por ejemplo, con el cerdo, solamente por estar en contacto ya se convierte en algo inmundo, en algo que no es limpio y no hay forma de limpiarlo. Igual sucede cuando algo está dedicado a los ídolos. No hay forma de santificar no hay forma de limpiar algo que ya fue dedicado a los ídolos. Y esto estoy hablando a nivel comida, familia, porque en donde más es fácil de entenderlo. Una carne dedicada a un ídolo, ahora porque yo la compre y la vaya a consumir y la ore, no la va a hacer limpia. Ya está contaminada con idolatría. Igual, yo compro una carne que estuvo en contacto con algo que dice el Eterno que es impuro, por más que haga lo que haga, la pase por sal, la pase por agua, la hierba, la cocina recocida, de acuerdo a las normas de lo que el Eterno dice que es puro, es algo impuro, por más que sea carne de vaca. Wow, familia, si eso aplica, digamos, en estos aspectos un poquito más micro, algo más pequeño, como por ejemplo la carne, la comida, ¿cuánto más esto aplicará a nuestras vidas? A cómo yo me dirijo. Yo no puedo tener relación con las cosas inmundas. Tengo que forzarme. Pablo decía, mi espíritu quiere la obediencia, pero mi carne no. Entonces es una lucha que tenemos continuamente en aprender a ser moralmente puro y conducirnos de la forma correcta delante de Dios. Entonces miren cómo ahora lo que sucede. Y ahora entendemos este grafiquito que veíamos antes.
Algo que es puro puede convertirse en algo común, pero hay un proceso por el cual se puede santificar. Puede ser de vuelta apartado. Mientras que algo que es impuro, algo que es inmoral, no puede volverse puro y poder convertirse en algo santo. Ahora, familia, esto tiene que ver mucho con Yeshua también. Porque nosotros sin Yeshua no podríamos hacer esto, de convertirnos de la inmoralidad y convertirnos moralmente puros. Esa es la función de Yeshua. Ahora a él al cargar por esos pecados de rebelión nuestra, que nos apartaban de Dios, que es la rebelión, la muerte eterna, la inmoralidad eterna, ahora a través de Yeshua nosotros empezamos a aprender a caminar de forma moral. Y eso es lo que estaba diciendo Santiago. Enséñenle a los gentiles a ser moralmente puros. Porque ahora por Yeshua podemos empezar ese proceso de convertirnos en algo puro, moralmente puros, para cuando llegue el momento cumplir con el proceso de pureza ritual y estar 100% aptos delante de la presencia de Dios. Y eso es algo bien interesante, familia, que quizás no lo considerábamos, porque Yeshua en sí murió por esos pecados que no tenían perdón, que nos apartaban, esos pecados de rebelión que nos apartaban del eterno, esas cosas que son abominables, que para nosotros eran comunes. Ahora por medio de Yeshua nos estamos dando cuenta, oh, wow, eso que yo creía en el mundo que era correcto, ahora a través de Yeshua, al estudiar los mandamientos que Yeshua enseñó y que provienen del Padre, ahora entiendo, wow, no, lo que Dios dice que es moralmente correcto no es lo mismo para la sociedad, no es lo mismo para las naciones. Y empezamos este proceso de poder ser moralmente puros para llegar en un tiempo a poder ser ritualmente puros. Es todo un proceso, familia. Y el proceso comienza con este ABC, a entender que es moralmente correcto delante de Dios. Entonces, ¿cómo podríamos resumir todo esto? ¿Qué es la impureza ritual? ¿Qué es la pureza moral? Y lo podemos resumir de la siguiente forma. 1. La pureza ritual es un tipo de contaminación contagiosa, pero generalmente impermanente. Se puede revertir. La impureza ritual se puede revertir. Mientras que la impureza moral resulta de lo que se cree que son actos inmorales. Y sin Yeshua, que nos abre la puerta para acercarnos al Eterno, esto no se revierte. ¿Por qué? Porque vemos que la impureza moral tiene que ver también con la rebeldía. Ejemplo, Efraín. Efraín decía con sus labios adorar a Dios, pero sus actos eran inmorales. Adoraban a través de ídolos o adoraban a Dios como las naciones adoran a sus dioses. Y eso fue lo que llevó a que, por más que ellos dijeran, adoramos al Dios de Israel, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, fueron, podemos decir, quitados del pacto, fueron esparcidos por las naciones y hasta el día de hoy no han vuelto, hasta que haya un verdadero arrepentimiento en la casa de Israel. Y que reconozcan que estaban en una condición inmoral y ahora, gracias a Yeshua, podemos toda la humanidad, judíos y gentiles, necesitamos de Yeshua, porque por Yeshua ahora nosotros podemos empezar este proceso de revertir nuestra impureza ritual, de nuestra impureza moral, a ser moralmente puros. Y ahora mantenernos, porque como dice Santiago, cada día de reposo está Moisés siendo enseñado en la sinagoga. Entonces, miren esa ventaja. Ahora que entramos nosotros a la presencia, tenemos la posibilidad de poder acercarnos a Dios por medio de Yeshua, de empezar a apartarnos de las cosas que eran inmorales y empezamos ahora a que nos da la posibilidad y la bendición de empezar a aprender los mandamientos de Dios para empezar a aplicarlos a nuestras vidas y ser moralmente puros, ser embajadores de Dios y poder demostrar con nuestro testimonio quién es Él. Las impurezas rituales. Vamos a hablar un poquito, a definir cuáles son estas impurezas rituales. Estas impurezas rituales y rituales de transición. Miren, cuando hablamos de periodo de menstruación de la mujer, no es algo inmoral,
Pero esto es una línea muy delicada. El periodo menstrual de una mujer es algo ritual, que podríamos decir que tiene que ver con esto de estar en relación con la muerte, o sea, es algo que es algo ritual, pero esto que es ritual se puede convertir en algo inmoral. ¿Y cuándo dice el Eterno que se convierte inmoral? Cuando una mujer que está en su periodo tiene relaciones sexuales. Y eso hace que se convierta algo ritual en algo moral. Miren, inmoral. Miren qué delgada es la línea, familia, entre lo que es la pureza ritual o la impureza ritual y la impureza moral. Hay una línea muy delgada que uno si la pasa, ya algo ritual se puede convertir en algo inmoral. Y el mejor ejemplo, cuando vemos las leyes que hablan sobre el cuidado que Dios tiene en la mujer cuando está en su estado de nidad o de estado menstrual. También cuando uno toca un muerto, es algo que se puede revertir. Es una impureza ritual que se puede revertir a través de un ritual de transición. Tocar un leproso mismo, está en un estado de impureza ritual. ¿Por qué? Porque la enfermedad se considera muerte. Entonces, una vez que es decretado limpio por los sacerdotes, por los médicos sacerdotes, tiene que hacer un proceso ritual de transición para que su pureza ritual sea restaurada, su honor sea restaurado. Al igual sucede con las leyes de impureza ritual con respecto a cuando un insecto cae muerto en una vasija de agua. O sea, todo lo que tenga que ver con pureza ritual tiene un ritual de transición, puede revertirse. Pero cuando hablamos de impurezas morales, no puede tener contacto con lo santo. Algo que es inmoral, algo que es impuro moralmente hablando, no puede tener contacto con lo santo. Y tenemos el mejor ejemplo cuando estudiamos la historia de José, que él fue probado en lo moral con la esposa de Potifar, con la Poti. ¿Y qué sucedió? Él venció esa prueba. Pero miren qué interesante, porque ahora entendemos por qué dentro de la historia de José está la historia de Judá. Y vemos cómo Judá no pudo lidiar con la impureza moral. Ok, miren, ahí tenemos ejemplos de lo importante que es la pureza moral. Después, cuando analizamos la historia de Cosbi y Simri, que profanaron el campamento por su pecado, recuerden que Comsi y Simri, ellos profanan el campamento. Y que Pinjas tiene que tomar acción. ¿Y ellos qué estaban haciendo? Una cuestión, miren, la adoración a los ídolos muchas veces llevaban a la inmoralidad, porque los rituales para los ídolos eran ¿qué? Inmorales. Se incitaba a la orgía, al adulterio, a la fornicación. O sea, los rituales para los dioses muchas veces implicaban las cosas sexuales. David con Betsabé y la muerte de Urías en el Salmo 51, en donde David reconoce que hizo algo inmoral, que no tiene perdón, que solamente el perdón puede ser dado por Dios. Otro ejemplo, familia, de la impureza moral, que no puede tener contacto con los santos. Salomón y la idolatría, familia. Otro ejemplo. Salomón comienza muy bien, pero termina mal su reinado. ¿Por qué? Por la idolatría, por mezclar ahora lo santo con lo inmoral, con las cosas aborrecibles. Ahora entendemos por qué el Eterno dice, Él nos deja bien claro cuáles son esas cosas aborrecibles, para que nosotros aborrezcamos lo que Él aborrece. Yo no puedo tolerarlo, no tengo por qué tolerarlo. Si Dios dice no, yo también tengo que decir no, por más que me respeten, por más que, ok, pero a mí no me afectan. No, yo no puedo ser parte de algo inmoral y después pretender ser santo, ser apartado para Dios. Igual, familia, en esta pequeña gráfica vamos a ver que el templo y Jerusalén. El templo es el cuadradito del medio y Jerusalén es el cuadradito de afuera. Pero miren lo interesante, lo que los apóstoles enseñan, y esto es lo que vamos a determinar la próxima clase con el vocabulario, es que ritualmente fuera de Jerusalén, todo el mundo está en un estado de impureza ritual, ritualmente impuros. Hasta el día de hoy, familia, por más que vayamos a Jerusalén, mientras no haya templo, estamos todos en una condición de ritualmente impuros.
hagamos lo que hagamos, siempre vamos a estar ritualmente impuros. ¿Por qué? Porque estamos en contacto con la muerte. ¿Con qué muerte? La muerte eterna. O sea, haga lo que yo haga el mikve, el baño ritual de purificación que haga, por más que yo sea moralmente puro, estoy ritualmente impuro. ¿Por qué? Porque estoy fuera del ámbito de santidad de Jerusalén y el templo. Y el Jerusalén mismo, al no estar en templo, también está en impureza ritual. Pero miren lo que predomina fuera del ámbito, podemos decir, de los espacios sagrados del Eterno, moralmente puros. Y eso es lo que Pablo enseñó, eso es lo que los apóstoles enseñaron y lo que Yeshua enseñó, fuera del ámbito de Judea, a ser moralmente puros, en donde vemos que muchos mandamientos que tienen que ver con la pureza, el Mesías elevó la vara a un nivel más alto. No era solo el cometer el hecho, sino que si yo ya había premeditado, por ejemplo, el adulterio en mi corazón, dice el Mesías, ya adulteró, ya pecó, ya es algo inmoral. Y es algo que tenemos que lidiar con eso, familia. ¿Y cómo lidio con esto? Con mi exposición a los mandamientos. Algo que me gusta decir a mí, los mandamientos son como un espejo en donde yo me veo reflejado, pero un espejo que me muestra la realidad de quién soy. Entonces, yo ahora puedo empezar a cambiar todas esas cosas que a mí no me agradan. ¿Por qué? Porque son las cosas que a Dios no le agradan. Entonces, miren lo importante. Fuera del ámbito de Jerusalén, fuera del ámbito del templo, lo que tiene que predominar es la pureza moral. Mientras que en Jerusalén había que hacer, cuando yo entraba del ámbito fuera de estar de Jerusalén, tenía que hacer un proceso ritual para entrar a una tierra santa, a un lugar santo que es Jerusalén. Pero ya en el templo, sí ya es importante la pureza moral y la pureza ritual. ¿Por qué? Porque el templo es el lugar donde habita la presencia de Dios. Y en donde está la presencia de Dios, se tiene que cumplir esto de la pureza ritual y la pureza moral. Ahora, teniendo esto en mente, si analizamos Hechos capítulo 2, cuando el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, desciende sobre los apóstoles, ¿ellos dónde estaban? En el templo. Entonces, ¿cómo era su condición al recibir la presencia de Dios que descendió, ese fuego que desciende sobre ellos? Ellos estaban moralmente puros y estaban ritualmente puros. Y por eso la gloria de Dios se manifiesta sobre ellos. Es el mismo proceso que sucede cuando el primer templo fue construido. Se hizo todo de acuerdo al modelo. El rey permanecía en la pureza moral, estaba haciendo lo correcto. Se hizo de acuerdo a todo lo que el Eterno dijo. Y entonces descendió ¿qué? La gloria de Dios. Lo mismo sucede con el tabernáculo. Ahora miren qué importante. Al conocer estos términos, ahora yo puedo entender el por qué ahora el fuego de Dios, esa presencia del Ruach HaKodesh, desciende sobre los apóstoles en el templo en el día de Pentecostés. Ellos tenían que estar aptos, tenían que tener la atmósfera, estar, digamos, en condiciones para poder soportar la presencia y la gloria de Dios. Esto nos tiene que hacer pensar, familia, y muchísimo. Y miren, lo importante es que nos enfoquemos, familia, en este tiempo, a aprender a ser moralmente puros, a estudiar los mandamientos, a estudiar el carácter de Dios, quién es Dios y qué es lo que yo tengo que reflejar de Dios, qué es su pureza moral. Y por eso tenemos que hacer hincapié en eso, en los mandamientos, familia, a estudiar los mandamientos. Y así podemos definir lo que es pureza moral y pureza ritual, en donde nuestra mirada tiene que estar más puesta sobre lo moral hasta el tiempo en que podamos cumplir lo ritual. Cuando podamos estar ahora en los tiempos que lo ritual se pueda cumplir, ahora sí, pongamos atención en ambas cosas. Pero mientras tanto, como dice Santiago, demos los primeros pasos, el ABC, el 1, 2, 3 de un creyente en el Mesías Yeshua, en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Empezar a caminar de acuerdo al carácter de Dios, en pureza moral. Y este va a ser el énfasis de muchos escritos que hablan sobre limpio
impuro o limpio y no limpio, puro y santo, dentro del contexto del primer siglo. Con esta mentalidad de que el Eterno el que quiere que estemos preparados moralmente para poder estar delante de su presencia. Así que lo vamos a dejar hasta aquí, familia, y vamos a continuar la próxima clase hablando ahora sí de estos términos en los escritos del primer siglo. Así que lo dejamos hasta aquí, familia. Ha sido un gusto compartir este estudio. Nos vemos en el próximo. Shalom, familia. Bendiciones.